Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Aquí ya no Excel- hay ruido. Excelente, excelente. Se te ve muy bien, se te escucha muy bien. Vamos a esperar un poquito que se vayan sumando, si te parece. Así empezamos, ¿dale? Sí, me quedo en la plataforma. Sí, sí, quédate, porfa. Igual no vamos a esperar mucho, ¿no? Está bien. Gracias por la invitación. Es la primera vez virtualmente que participo en un evento académico. Bueno, esperemos que lo disfrutes mucho, sentite en tu casa. Esta es la primera vez, de hecho, que Académica decide hacer una actividad como esta, ¿no? Porque imagínate que estamos tratando de mirar, o mejor dicho, mostrar una versión diferente a la académica clásica, ¿no? Porque en otra época el conocimiento estaba reservado para quienes solamente tenían un acceso muy limitado. Eso fue cambiando con el tiempo, pero hoy por hoy todavía tenemos esa costumbre muy arraigada de lo serio solamente está escrito y estos medios de comunicación a veces también son un canal y una herramienta muy importante para compartir ese conocimiento, ¿no? Incluso más todavía por lo interesante el tema que vos trabajaste. Entonces, ojalá que esto pueda llegar a ser de interés también y empiece con tu presentación este nuevo espacio que ojalá sea de agrado de los otros autores que también han hecho llegar sus trabajos, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos va. Ojalá que te sientas muy a gusto. Sí, tengo una consulta. Se ve oscuro, ¿no? Un poquito. Si pudieras. Voy a poner mi luz ahora. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Un poquito mejor estamos. Es la primera vez que uso Instagram. Yo no tengo Instagram. Todo un reto, de verdad. Todos tenemos que ayornarnos un poco en algún momento. Sí. Pero no demasiado. No importa. Ya cuando dispongas, si querés, podemos arrancar para no hacerte esta espera interminable. En principio, queremos agradecer en nombre de Académica a todos los que luego van a tener acceso a este espacio. Como les digo, Nuncia es nuestra invitada principal y estrella hoy. Va a dejar de ser desconocida cuando comentemos un poquito su trayectoria y también nos cuente en qué está trabajando actualmente, pero más que nada, a título de introducción, queremos que la gente sepa que esta es una actividad superadora de simplemente la escritura y la redacción de escritos en términos de artículos, ¿no? Porque tal como ustedes encontraron en la página de Académica, tienen un blog específicamente donde pueden hacer llegar sus trabajos, donde esperamos que sigan llegando. Es muy interesante para nosotros leerlos y también compartirlos, ¿no? Pero esto, como les decía recién, es el momento superador donde el autor tiene la oportunidad de compartir en otro espacio un poco más relajado de qué se trata, en qué está investigando. Así que en nombre de Académica, muchísimas gracias a todos por su interés y obviamente Lucía Seminario Hurtado, muchísimas gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Sepan todos que a lo largo de esta conversación pueden formular sus preguntas, yo trataré de tomar nota y podremos ir incorporándolas en la medida que avance la conversación. Mientras tanto, y mientras se siguen sumando otras personas, quiero compartir con ustedes que Nucia, además me encanta tu nombre, ella es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, tiene estudios de maestría en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Tecnológica del Perú. Aunque ustedes no lo crean, habla 8 idiomas, incluido el quechua y el manejo de lenguas de señas peruanas. También tuvo la oportunidad de estudiar Derecho Internacional, Religioso Comparado y Humanos en la Universidad de Milán, en Italia. Lo mismo en la Universidad de Montreal, en Canadá, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUCI para los amigos. También cuenta con una especialidad en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Leiden, en Holanda, y es una conocida articulista y conferencista internacional en materia de derechos lingüísticos y educación intercultural bilingüe. Así que con esa presentación, Nuncia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Gracias. Muy bienvenida.
Yo te quiero decir una cosa. Primero, me pareció muy interesante tu trabajo, pero claro, este es un espacio donde no quiero hablar yo, porque tal vez perdería muchísimo de la parte de cómo es que llegaste a interesarte por el tema, cómo decidiste encarar ese proceso no solo de exploración e investigación, sino también cómo compartirlo con los demás. Vos presentaste un trabajo que decidiste titular Protección Internacional del Derecho al Idioma y al intérprete de los pueblos originarios. Entonces me interesa mucho preguntarte de dónde surgió tu interés por escribir estos temas, de dónde es que encontraste la motivación para escribir. Bueno, en primer lugar, gracias a todos, a todas que me están viendo el día de hoy desde Instagram. Gracias a Académica, Carolina y a ti, Federico, por la invitación. Respondiendo a la pregunta, yo creo que influyó mucho en mi etapa de niñez y también cuando cursaba la escuela y la universidad, ¿no? Yo, desde que tengo 5 años, tengo una formación multilingüe, por decirlo así, he estudiado varios idiomas, muy aparte del quechua, que es una lengua indígena, lengua de señas que lo rescato, inglés, francés, alemán, portugués, etcétera, etcétera. Y es que me interesó mucho esos temas, ¿no? Desde que era pequeña, ¿no? Tuve la oportunidad de nacer en una cuna bilingüe, ¿no? Mis papás me estudiaron italiano, castellano. En ese sentido, cuando ingresé a la universidad, me interesó bastante la especialidad de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? Pero no existía la especialidad de derechos lingüísticos como una disciplina autónoma, ¿no? Sino los derechos lingüísticos se estudian como derechos humanos en materia lingüística o derechos humanos del idioma o de la lengua dentro de los derechos humanos netamente, ¿no? Y se puede abordar mucho más desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces me interesé bastante y como sabía varios idiomas, me sentí bastante identificada, ¿no? Y en realidad en mi país son muy pocos los especialistas en derechos lingüísticos, no hay especialistas. Quienes estudian los derechos lingüísticos son los lingüistas y sociólogos, porque yo he estudiado, he llevado cursos y presentaciones, he participado en eventos académicos y mis compañeros eran lingüistas y sociólogos. Eso es lo más interesante de los derechos lingüísticos, ¿no? De hecho, los quienes escriben los derechos lingüísticos, los primeros escritos, por ejemplo, el profesor Stephen Meyer es un sociólogo lingüista de la universidad en Australia, él es lingüista y ha sido de los primeros. Los pioneros han sido los lingüistas y los sociólogos y antropólogos, ¿no? Entonces me interesó bastante estudiar el derecho de la lengua, el derecho al intérprete, el derecho al idioma. Y esto fue objeto de mi tesis de licenciatura y de maestría, ¿no? Yo hice mi tesis de la licenciatura en Derecho a la Educación Intercultural y Bilingüe, después, un año después se publicó un libro en España sobre ello, y también en la maestría hice la tesis sobre la metodología de enseñanza intercultural bilingüe en las universidades interculturales. Entonces, es un tema que de verdad es bastante apasionante. Como uno dice, ¿no? Uno tiene que sentirse identificado con una rama del derecho. En realidad, pues, existen diferentes áreas del derecho, hasta derecho a la moda, derecho artificial, inteligencia artificial, pero en este caso yo me interesé más en los derechos lingüísticos por esa materia. Y lo más importante porque yo quería ser una defensora, dar voz a quienes no tenían en un plano social, ¿no? ¿Qué quiere decir? A las personas con discapacidad auditiva, se comunicaban mediante lengua de señas, o de repente las personas con discapacidad visual se comunican mediante el sistema braille, un sistema de códigos escrito, ¿no? Mediante la escritura, y también, por supuesto, a los pueblos indígenas. Y creo que eso me ha ayudado mucho a poder ayudar a ellos y aportar a la sociedad, ¿no? Básicamente, por eso me interesé bastante en los derechos lingüísticos, con la subespecialidad de derechos de las lenguas indígenas para aportar a la comunidad de los pueblos originarios y a todas aquellas sociedades colectivas que se consideran internacionalmente como minorías, pero en realidad no pueden ser catalogadas como minorías, porque sabemos, y como defensores de los derechos humanos, que cada uno posee una riqueza cultural y lingüística propia. Eso es totalmente cierto, más era algo que te iba a preguntar un poco más adelante, que está intrínsecamente relacionado con toda esta idea de la interculturalidad, pero también la manera en la cual los pueblos originarios viven un montón de cosas y es tan distinto a quienes no se identifican a sí mismos con esa autodenominación, ¿no? Yo te voy a preguntar si pudieras contarnos un poco
¿a qué llamás derecho lingüístico, ¿no? Porque esto es, como vos mencionabas, una subespecialidad muy limitada a un grupo de personas muy, muy técnico y muy concreto. Entonces, incluso muchos de los que siguen académica están, digamos, enrolados, por decirlo de alguna forma, en el mundo del derecho, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la antropología, la sociología, puede ser algo de interés, pero está un poco más allá del objeto normal de estudio. Entonces, contanos de qué se trata esto de los derechos lingüísticos. Claro, los derechos lingüísticos, o también catalogados como derechos humanos lingüísticos, derechos humanos a la lengua, derechos humanos en materia lingüística, son derechos humanos individuales y colectivos de todo individuo, ¿no? Que básicamente la persona puede hacer uso de su lengua materna o mediante un intérprete en el ámbito social, educativo, político, económico, laboral, con la finalidad de garantizar su progreso como individuo y también su desarrollo en el ámbito comunicativo, ¿no? Los derechos lingüísticos tienen fundamentos específicos y también generales, ¿no? Por ejemplo, el principio de la dignidad humana, el principio de no discriminación, la diversidad cultural y lingüística como principios fundamentales que sustentan este derecho autónomo. Y también fundamentos específicos como el derecho a la identidad cultural y el derecho a hacer uso de la lengua materna, ¿no? Ahora, los derechos lingüísticos son estudiados desde una doble perspectiva o una doble vertiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el derecho a hacer uso de mi lengua materna en un determinado espacio geográfico, en el ámbito, como les dije, educativo, por ejemplo, en la enseñanza de lenguas indígenas y también de lenguas occidentales en la educación intercultural bilingüe, o de repente hacer uso de mi lengua materna ante un centro de salud, o de repente ante un proceso judicial, pero también existen los derechos lingüísticos, pero mediante un intérprete. ¿Qué quiere decir? Si en la zona donde yo me encuentro no existe ninguna persona que domine la lengua que yo domino, porque esa lengua que yo estoy hablando no es predominante, yo puedo solicitar un intérprete, ¿no? Entonces, esa es la definición de los derechos lingüísticos en manera muy abstracta, ¿no? Y me permite indicar de que esta entrevista es muy apropiada, ya que este domingo se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. No sé si sabían, pero como se dice, esta entrevista en Perú se dice es como se cae un anillo del dedo, ¿no? Porque hace más de 21 años en la ONU, en una conferencia internacional en el año 99, se dio esta preocupación, ¿no? De poder abordar y estudiar los derechos de las personas en materia lingüística. Entonces, justamente este domingo se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que tiene como prioridad en estos tiempos de pandemia el estudio de los derechos lingüísticos en el ámbito educativo y sobre todo en los temas de pandemia, ¿no? Entonces, bastante interesante estos temas y justamente de manera muy general podría indicar que estos son los derechos lingüísticos, ¿no? Sus fundamentos generales, específicos, y lo más importante que los derechos lingüísticos poseen una condición que no posee ninguna área del derecho. Que si tú quieres conocer esta rama, tienes que saber lingüística y también temas de sociología. Tienes que saber qué es lengua, qué es lenguaje, qué es dialecto, qué es idioma, las variedades de lengua que existen, lengua subordinada, coordinada, subordinada, qué es interculturalidad, interculturalidad positiva, negativa, políticas de reconocimiento. Entonces, esto es un tema bastante amplio, ¿no? Esto es lo que me gusta de los derechos lingüísticos, que es un área que es multidisciplinaria, ¿no? Se puede estudiar desde varias perspectivas. A mí lo que me gusta es que me haces la vida súper sencilla, porque justo de las tres cosas que acabas de mencionar, eran las que más curiosidad me generaba a mí, ¿no? Porque imagínate que vos presentás en tu trabajo la definición y la comparación, que no es todo igual, ¿no? Una cosa es la lengua, otra cosa es la lengua materna, otra cosa es la lengua originaria y otra cosa es el idioma, ¿no? Entonces, para las personas que están todavía lejos de esto, pueden parecer conceptos más o menos distintos, pero bastante parecidos, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno aprovechar la oportunidad para hacer alguna diferencia, o mejor, si vos querés puntualizar, mirá, en realidad idioma es tal cosa, pero la lengua materna, a diferencia de la lengua originaria, ¿no? ¿Podés explicarnos un poquito más las grandes diferencias que tienen? Puesto, vamos a aterrizar la diferenciación entre lenguaje, lengua, idioma, dialecto, y bueno, también lengua originaria, ¿no? El lenguaje es un sistema de comunicación en la cual la persona quiere expresar sus sentimientos, sus capacidades, sus ideas, ¿no? Y lo puede hacer mediante gestos, mediante una comunicación oral o escrita, ¿no? Ese es el lenguaje, un concepto muy abstracto, ¿no? Muy general. La lengua, hay autores que indican que es parte de la identidad del individuo
y que fomenta la comunicación con el receptor, con la finalidad de que esta persona realmente pueda llegar a expresar lo que cree, ¿no? Ahora, acá es muy importante porque la lengua se da dentro de un fenómeno de socialización. ¿Qué quiere decir? Las personas aprenden la lengua, por ejemplo, en este caso la lengua materna, los primeros 5 años de vida, ¿no? Y también en este ámbito de la lengua permite a la persona desarrollarse, porque imagináramos que nadie pudiera hablar, no existiera lengua de señas, nada. ¿Cómo yo podría desarrollar progresivamente en mi proyecto de vida, garantizar mi dignidad como persona humana, ¿no? Esta es la característica principal de lengua. Ahora, idioma es la lengua oficial de un país o un estado. Aquí voy a anotar algunos ejemplos, ¿no? En la Constitución de Colombia del año 91, sabemos que en Colombia existen 65 lenguas indígenas y uno de sus artículos constitucionalmente reconoce esta variedad lingüística. Por ejemplo, también la Constitución de Bolivia, la de 2009, reconoce en su constitución las 37 lenguas indígenas que existen. Así como también en la Constitución de Ecuador del 2008, ¿no? En su primer artículo, de frente, ¿no? Al golpe, como se dice, ¿no? Dice, Ecuador es un estado plurinacional y se reconocen estas diversidades, ¿no? Igual la de Perú, en el artículo 48. ¿Qué quiere decir? Este reconocimiento constitucional hace oficial a estas lenguas y por lo tanto son categorizadas como idiomas. En ese sentido, el Estado está en la obligación de adoptar medidas como, por ejemplo, políticas públicas, políticas lingüísticas o también llamadas glotopolíticas, con la finalidad de garantizar esta variedad lingüística, ¿no? Entonces, estos son idiomas. Y luego sería la lengua originaria, o también llamada lengua indígena, ¿no? La lengua originaria o lengua indígena es aquella lengua que ha existido mucho antes de la llegada de la conquista y mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes de 1492, el primer descubrimiento de América, y 1532, cuando hubo el tema de la colonización y todo ello, ¿no? Entonces, mucho antes de esta llegada ya existían las lenguas indígenas. Acá hay un tema bien interesante, ¿ah? Es bien discutible que luego lo vamos a analizar. Las lenguas indígenas siempre han sido transmitidas de manera oral, siempre, toda la vida. Nunca han tenido proceso de escritura. Recién en el siglo XX, XXI, las lenguas indígenas pasaron por un proceso de normalización, adaptación a una escritura. Y a partir del año 80, 90, con México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, los países constitucionales multiculturales adoptaron estas medidas, ¿no? Y recién el tema de los derechos lingüísticos en la educación se promueve en el año 80, 90, pero nunca ha existido, ¿no? Entonces, aquí es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, esas serían las definiciones de manera muy general de lenguaje, también de lengua, idioma, dialecto, y existen variedades, ¿ah? Porque existe lengua de herencia, existe lengua en contacto, lengua vigente, ¿no? Son conceptos sumamente amplios, ¿no? Pero yo creo que lo principal sería lo que estoy detectando ahora. Sí, la verdad que mencionaste, digamos, 4 de los países con mayor, podríamos decir, multiculturalidad y me parece súper celebrable, si se quiere, que hayan constitucionalizado un reconocimiento, porque también eso se traduce en una serie de obligaciones estatales que vos muy bien mencionaste recién, ¿no? De hecho, a mí me gusta volver sobre un tema que también mencionaste, que me parece no solo novedoso, pero también un poco difícil de interpretar en la práctica, en cómo eso se traduce en obligaciones estatales, ¿no? Sobre el derecho a un intérprete. Lo mencionaste hace un rato, pero yo quiero volver un poco sobre eso, porque justo recién mencionaste que todas estas lenguas riquísimas en cultura suelen ser transmitidas de generación en generación y hasta ahí llega un poco digamos, como su realidad, muy entrecomillada, ¿no? Parece que el Estado, más allá de reconocerlas, no hace mucho más para que se vayan perpetuando y que se vayan conservando. Entonces, en la medida que van falleciendo las personas que sabían escribir, se va perdiendo mucho también la habilidad de escritura y eso después es muy difícil de recuperar. Por una serie de razones, ¿no? Entonces yo quiero volver sobre el intérprete, ¿no? Sobre esta valiosa pieza de unión entre el mundo que parece en extinción y todos los que quieren conservar esa riqueza. ¿Vos pensás que el intérprete es, digamos, solamente una obligación estatal o es un poco también el resultado de la vocación que puede surgir dentro de las comunidades para ser ese vínculo entre lo antiguo y el presente? No, o sea, sin desmerecer lo antiguo, sino más bien tratando de sacar a flote lo mejor de estos dos escenarios.
Excelente. Sí, bueno, hay muchos autores que indican que el derecho del intérprete es un derecho autónomo. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que es parte o es parte dentro de una vertiente de los derechos lingüísticos. Y un poco yendo a tu pregunta, yo creo que se estudia de ambos lados, ¿no? Como obligación estatal y también como intención o vocación, ¿no? Y necesidad también de los mismos pueblos a que puedan comunicarse. No solamente los pueblos indígenas, sino también diferentes comunidades, como la comunidad invidente, con la comunidad con discapacidad auditiva, ¿no? Que en este caso sería la comunidad sorda, ¿no? Vamos por el punto de la obligación estatal, ¿no? Existen políticas públicas y se han implementado en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, también en México, en reconocer y garantizar el derecho al intérprete. ¿Cómo? Por ejemplo, en el ámbito judicial, ¿no? Existen muchas audiencias, sobre todo penales, en las cuales a la persona se le puede imputar un delito, pero esta persona no sabe. Entonces, si en ese territorio donde yo estoy no dominan esa lengua, yo puedo acceder a un intérprete y que esa persona traduzca e interprete, pero acá hay un tema muy importante, desde mi contexto, desde mi cosmovisión, porque imagínense interpretar o traducir código penal argentino o se le imputa un delito de homicidio, o sea, la persona desde una cosmovisión indígena y desde una cosmovisión de lengua de señas, sistema braille, o sea, no existe qué delito, qué es homicidio, o sea, eso no existe. Entonces, se tienen que encontrar los términos correctos. Interpretar no solamente es yo sé la lengua y interpreto, tienes que conocer la cultura y tienes que conocer también la lengua. Esos son unos requisitos importantes para garantizar los derechos lingüísticos. Hay muchas personas que tienen que llamarse intérpretes de lenguas indígenas, pero cuando interpretan lo hacen literalmente, o incluso cuando traducen textualmente y no entienden o transmiten el mensaje desde una cosmovisión. Entonces, aquí hay Solamente un tema. que están traduciendo, ¿no? No, no están interpretando, como vos decís, desde el lugar de la cosmovisión ajena. Exacto. Entonces, ahí hay una obligación estatal. Y más que todo se ve con la lengua de señas, porque está un poquito más avanzado en estos países el intérprete o la traducción en lenguas indígenas, porque existen ya intérpretes y una base de datos, pero en lengua de señas es bastante escaso, ¿no? Entonces, lo que se hace mucho, aparte de los juzgados, también, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Se ve que abajito, en el televisor hay un intérprete, ¿no? Está interpretando de manera simultánea, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito falta más avances ahí para las personas con discapacidad auditiva, pero por parte de las lenguas indígenas sí está avanzando, sobre todo en los procesos judiciales, y también en el ámbito educativo y comunicativo, pero yo creo que faltaría un poquito más de igual manera para garantizar la vigencia efectiva en su totalidad de los derechos lingüísticos. Esa es por una parte de la obligación estatal. Y por otra parte, como tú dices, es la vocación, ¿no? Por eso se implementó la educación intercultural bilingüe para que la persona pueda aprender en dos lenguas, ¿no? Mi lengua materna, que sería la lengua indígena, o la lengua de señas o el sistema braille, y la lengua de mayor predominancia en mi país, lo que sería pues el castellano, ¿no? Entonces, muchas personas han estudiado toda una formación bilingüe, y cuando han estudiado en la universidad, han decidido postular a puestos o cargos como servidores o funcionarios públicos bilingües. Y ahí ellos tienen esa necesidad de poder ayudar y viene la vocación, ¿no? Entonces, yo creo que va por esas dos vertientes, ¿no? Pero siempre va a ser obligación estatal porque sabemos pues de que el tema de los derechos lingüísticos y todos estos temas que engloban parte mucho del Estado, ¿no? Yo creo de que personalmente considero, yo siempre leo y estudio estos temas, de que el Estado es fundamental, ¿no? Y justamente este accionar del Estado es una pilastra para que se pueda realmente evaluar y garantizar efectivamente este derecho al intérprete y el derecho al idioma en todos los ámbitos, no solo judicial, comunicativo, sino educativo, político, ¿no? Económico, laboral. Entonces, yo creo que es muy importante a aras de proteger y garantizar la dignidad del individuo. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy pensando en una serie de cosas que tal vez todavía no han avanzado lo suficiente como para alcanzar ese nivel de satisfacción de piso mínimo de todas estas cosas, principalmente la dignidad humana que vos mencionaste, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé,
el convenio 169 de la OIT suele ser como la gran pieza fundacional de todo lo que tiene que ver con derechos de los pueblos originarios, ¿no? Pero fijémonos que incluso tuvimos que empezar 169 convenios hasta que empezaron a darle la trascendencia que importaba a un grupo que, como vos marcaste hace un rato, no es para nada una minoría, ¿no? Incluso si lo fuera, hubiese requerido una mayor atención mucho más, digamos, antes en el tiempo, ¿no? En tu trabajo también abordaste digamos, el acercamiento y la manera en la cual distintos sistemas de protección internacional han trabajado la temática, pensando, claro, no es solamente garantizar el derecho a un intérprete en el proceso penal, ¿no? Porque ahí, claro, todo el mundo sale a pensar que si la consecuencia jurídica es muy grave, entonces las garantías en ese proceso también tienen que ser amplias. Por eso, en principio, aquellas personas que son miembros de pueblos originarios y no entienden la lengua oficial deberían tener garantizado ese derecho, pero quienes trabajamos en un proceso de administración de justicia vemos que no siempre funciona tan bien como debería ser, ¿no? Entonces yo te pregunto, esos aspectos salientes que viste, tanto en el sistema universal o sistema interamericano, ¿no? ¿Vos pensás, haciendo como una especie de recopilación, que son suficientes? ¿Cuáles crees que están acertados? ¿Qué pensás que todavía no hemos alcanzado como sistema complementario, ¿no? Porque, como aclaración, vos lo sabes muy bien, pero tal vez algunas personas que nos estén siguiendo no sepan que el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano son complementarios a la protección que supuestamente se le tiene que dar a las personas dentro de los territorios, ¿no? Entonces, siempre es el Estado el primero que tiene la oportunidad de resolverlo. Y en aquellos casos donde la situación todavía merezca un poco más de discusión, puede ir uno al sistema interamericano o al sistema universal. Entonces, contanos un poquito de las cosas que vos viste, ¿no? Cómo o Naciones Unidas o en la Corte Interamericana se trabajó un poco esta cuestión. Sí, bueno, yo me permito denotar primero el sistema de protección universal y regional de derechos humanos, como ya hemos recalcado incluso, es complementario, pero es importante abordar cuáles han sido los instrumentos internacionales, ¿no? Los derechos lingüísticos son entendidos como derechos de segunda generación por parte de DESC, ¿no? El derecho cultural, ¿no? El derecho a la lengua, ¿no? A este desarrollo productivo como individuo. En la parte de la protección universal de los derechos humanos existen instrumentos jurídicos internacionales, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26 garantiza y también aborda que ninguna persona puede ser discriminada, por ejemplo, en la índole o en el concepto de idioma, ¿no? Bajo el uso del idioma o el uso de la lengua, ¿no? También en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Mayor ratificada por más de 197 estados, expresa y protege que el niño, niña, adolescente pueda hacer uso de su lengua materna en el ámbito educativo y también, acá hay algo importante, también con la comunidad y con su familia. Entonces, acá hay un tema muy importante porque la comunidad internacional, en ese convenio, que ha sido mayor ratificado y bastante famoso, hace un direccionamiento con los derechos de los niños, ¿no? Ahora bien, también existen, por ejemplo, tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2, también expresa justamente que ninguna persona puede ser discriminada bajo ningún concepto, como por ejemplo el uso del idioma. Y por supuesto el convenio 169 de la OIT, que ya lo has mencionado, en su artículo, me parece entre el 26 y el 28, enmarca específicamente el uso de la lengua indígena en todos los ámbitos, comunicativo, educativo, judicial, y la protección que existe, ¿no? Ahora, por parte del sistema, me olvidé de la Convención sobre los Derechos con Discapacidad. Aquí también reconoce el sistema braille y la lengua de signos como idiomas oficiales de estas comunidades, estos grupos o estos colectivos. Es más, entre el artículo 2 y 26, si mal no recuerdo, yo me memorizó todos los artículos, ahí denota expresamente en el artículo 2, ojo, reconoce no solamente el sistema braille o la lengua de señas, sino también otro medio de comunicación o mediante un aparato tecnológico que pueda permitir a la persona con algún tipo de discapacidad comunicarse, ¿no? Esta es por parte de la protección universal. Y regional de los derechos humanos en el ámbito interamericano, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, me parece que es el artículo 8, inciso C, garantías judiciales, que justamente habla que en caso de que la persona o el inculpado necesite un intérprete, se le debe asistir, ¿no? Y también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También denota
la necesidad y la implementación y reconocimiento, ¿no? Ahora, aquí identificamos que en estos sistemas existe y se ha positivizado y se protege los derechos de las lenguas de los colectivos, ¿no? De las lenguas indígenas, el sistema braille, pero vamos a ver cuál es su aplicación y si realmente es suficiente o no es suficiente para los estados que han ratificado estos tratados internacionales, ¿no? A partir del análisis de la Convención de Viena, ¿no? Y la interpretación de tratados, y según todo lo que he investigado, aún falta mucha producción, mucha más producción. Incluso en la misma Corte Interamericana, y me permito de donar 3 casos de análisis que se ha estudiado, y yo voy a permitir incluso sugerir, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, el caso Tojín versus Guatemala. ¿Qué pasaba con este pueblo? No era un pueblo que ellos dominaban, ¿no? La lengua maya, y dentro de su pueblo quiche existían emisoras radiales, ¿no? Pero no se difundía esta información en su lengua original, que era el maya. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Al final la Corte, en el ámbito de la sentencia, en la parte resolutiva, indicó justamente que, bueno, acá lo leo, ¿no? Debía efectuarse en español, pero también en maya quiche, ¿no? Y aquí expresa lo siguiente: entonces se debe ordenar la traducción en maya quiche en los apartados de la sentencia. Yo me pregunto, ¿no? ¿De qué sirve traducir la sentencia al maya quiche si las personas dominan una lengua indígena y que muchas personas ya son mayores, que tienen 50, 60, 70 años? Porque este tema de la escritura recién es del año 2000, 90, 2000, no es que sea hace años. ¿Para qué sirve traducir y publicar en la página web oficial del gobierno si las personas que son parte de pueblos indígenas no lo van a leer porque no lo saben leer? No tiene mucho sentido, y acá viene un tema de discusión. Yo considero personalmente que si van a traducir o van a ordenar al Estado a traducir, que se traduzca, sí, que se traduzca en su lengua oficial, pero también que mediante audios, mediante videos, mediante otro tipo de emisión de repente, pero que sea con la finalidad que estas personas escuchen desde su cosmovisión, se pueda interpretar, ¿no? Y ellos puedan entender, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Ahí hay una cuestión en esa sentencia, ¿no? En la parte resolutiva, que expresa justamente que se debe efectuar esa sentencia y se debe traducir solamente los apartados, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Pero ellos saben que estarán en cuestión, ellos saben qué significa derecho humano. Entonces, acá hay un tema de discusión. Ese es el número 1. Hay otra sentencia de Rosendo Cantú en México. Acá la víctima fue a testificar y no le brindaron un intérprete, y esta persona era parte de un pueblo indígena. Ella no sabía la lengua de esa zona, ¿no? Entonces, cuando llegó a la corte, dijo, no, esta declaración que se le brindó a la víctima, ahí realmente se le debió brindar asistencia y debió asistir un intérprete, con la finalidad de proteger y garantizar la vigencia efectiva de los derechos lingüísticos, ¿no? Esta sentencia, Rosendo Cantú en su México, es bastante interesante porque ahí analiza el derecho a la asistencia de un intérprete, ¿no? Acá vemos otro hito de los derechos lingüísticos. Y ya para culminar, hay una sentencia de Comunidad Grifuna versus Honduras. Habla mucho el tema del derecho a la propiedad, ¿no? El colectivo, el derecho a la sierra. Pero en la parte final de la sentencia expresa justamente lo mismo que la sentencia de Tojín versus Guatemala, ¿no? Señala justamente que el resumen de la sentencia debe ser en español y debe ser traducido en la lengua grifuna y debe ser publicado en la diario oficial y también en el diario de mayor circulación de Honduras. Yo me pregunto, los pueblos indígenas que están, muchas veces no tienen acceso ni siquiera a medios, no tienen acceso a incluso a esta electricidad, ¿podrán comprar el periódico y leer la sentencia? Acá hay un tema, ¿para qué se va a traducir algo y se va a publicar? Muchos pueblos indígenas no tienen laptop, entonces yo digo, oye, ¿cuál es el criterio, no? ¿Por qué se está haciendo esto si ellos no van a tener acceso? ¿Cuál es la finalidad de traducir una lengua indígena? Que estas personas entiendan y comprendan, y lo más importante, sepan de qué trata. Pero si se va a traducir y ellos no tienen acceso a estos documentos, hasta ahí incluso existiría una vulneración de un derecho lingüístico, porque existe una limitación y aún no acceso a esa información. Entonces, este es uno de los casos, ¿no? Ha existido avances, sí, en los temas de políticas de reconocimiento, ¿no? Pero yo creo que faltan muchos más avances, incluso hasta en el tema de la Corte, ¿no? Si vemos en las partes resolutivas de estas sentencias, falta bastante análisis. Yo creo que falta más
el tema de persuadir a los estados van a cumplir, ¿no? Porque es una orden de la Corte Interamericana. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fin? ¿No? Que esté solo colgado en la página web, o sea, yo creo que falta un poquito más, creo yo, y quiero recalcar de que eso es importante, porque como les decía un inicio, las lenguas indígenas siempre han sido transmitidas de manera oral. El tema de la escritura es del año 80, 90, eso es recientemente. Esas son las personas de nuestra generación, entre 20 y 30 años. Recién esas personas saben leer y escribir en lengua indígena, pero las que nacieron entre el 40, 70, no. Y justamente son personas que han sido víctimas en procesos a nivel internacional. Entonces sí sería importante que se pueda difundir de manera oral y poco a poco de manera escrita para la juventud de ahora, ¿no? Lo que me estás diciendo me deja una sensación de pesadumbre. Uno trata de rescatar la parte positiva, ¿no? Lo que hemos avanzado y todo, pero de cualquier manera me parece que es muy justo y también muy necesario marcar que hay un espacio enorme que no estamos cubriendo, incluso en las medidas de reparación que están supuestamente pensadas para compensar un poco ese daño que se generó, ¿no? Como vos decís, ¿no? La gente a veces no sabe que la Corte Interamericana tiene una función contenciosa y dentro de eso está concentrada en generar garantías de no repetición, ¿no? Entonces, muchos de esos esfuerzos están un poco orientados de manera muy sui generis, por decirlo así, ¿no? Porque cada caso a veces requiere una solución distinta, aunque haya algunas fórmulas que se vayan repitiendo a lo largo de las sentencias, ¿no? Pero lo que vos marcás también deja ver una enorme deuda pendiente por parte del Tribunal Interamericano, ¿no? Eso de todavía seguir pensando ustedes, quizás no en esos términos, ¿no? Pero que son las personas, los grupos interesados, quienes tienen que llegar al tribunal y, digamos, acceder en términos de idioma, ¿no? Y no pensar al revés, con ese efecto transformador que también la Corte ha dicho que supuestamente tendrían que tener sus sentencias, ¿no? Entonces yo tomo mucho lo que vos comentás sobre la base de esa deuda pendiente, ¿no? De cómo hacemos que el trabajo, el resultado del proceso llegue finalmente al destinatario final, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una deuda por parte del tribunal, así que teléfono a la Corte Interamericana. Y otra cosa que mencionaste, vuelvo otra vez sobre el tema de las obligaciones estatales, ¿no? Porque está bueno pensar, creo, que tenemos la obligación de garantizar un piso mínimo y común, ¿no? Que quienes tengan la posibilidad de vivir en el suelo, cualquiera que sea, ¿no? En el territorio nacional de cualquiera de nuestros estados, tengan la chance de poder comunicarse dentro de un margen medianamente razonable, ¿no? Pero fíjate que igual todavía parece que ellos tienen que hablar nuestra lengua y no nosotros la de ellos, ¿no? Reconozco que en alguna medida es difícil cuando uno tiene cientos de lenguas originarias, pero en algún país donde tal vez tenés una o dos, tres, cinco, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que Paraguay, con la lengua de guaraní, lo ha institucionalizado hace rato y se estudia, también se aprende y se enseña guaraní en la educación básica. Entonces, en la escuela primaria y en la secundaria se hace ese esfuerzo. Pero no siento que eso sea una práctica compartida y común en el resto de los escenarios. Entonces, ahí también creo que hay un nivel de reproche que hacerle al Estado, ¿no? Mientras le damos la oportunidad a las personas que nos están siguiendo de pensar, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, incluso a Caros Mois, la directora de Académica, que seguramente nos está viendo y les mandamos un saludo. Hola Carito, ¿cómo andás? Como para ir cerrando, ¿no? En líneas generales, ¿cuáles crees que podrían ser tus conclusiones, no solo de tu trabajo, sino tal vez de nuestra conversación? ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia? ¿Qué te gustaría dejar para la posteridad, por decirlo así de una forma? Sí, bueno, yo básicamente me gustaría expresar de que creo que, como indicabas, no permitir de que las personas, quienes poseen otra lengua, que algunas consideran que no forman parte de nuestra entidad, pero por el contrario sí forman parte porque están dentro de nuestro territorio, no permitir de que ellos se acerquen a nosotros, por el contrario, nosotros dar ese primer paso y acercarnos a estos grupos colectivos que poseen una lengua diferente, ¿no? Por ejemplo, la lengua indígena, aprender lengua de señas, aprender sistema braille, poder conocerlos, convivir con ellos. De esa manera mucho se va a difundir el tema de la interculturalidad positiva y se va a erradicar totalmente, eliminar cualquier tipo de brecha o acto discriminatorio que existe. Yo creo que el fomento de los derechos humanos, si estos son obligaciones estatales,
forman parte también del Estado y políticas del Estado, pero yo creo que nosotros somos los principales actores, porque nosotros conformamos este Estado y somos nosotros quienes debemos ayudar a las personas, fomentar su cultura, conocerlas, ¿no? Y creo que ese es el mayor consejo que les puedo dar, de verdad, estudiemos, aprendamos, conozcamos, para poseer un diálogo pacífico, promover el respeto, promover esa diversidad cultural y lingüística que poseemos como estados, ¿no? Aquí somos países hermanos, ¿no? En América Latina se estima que existen entre 500 a 700 lenguas indígenas, muy aparte de sus variedades lingüísticas, que serán los dialectos. Pero para que se den cuenta cuánta riqueza poseemos nosotros, principalmente debemos ser estos actores, ¿no? Y como conclusiones diría, número uno, que los derechos lingüísticos deben ser estudiados desde el ámbito social, lingüístico y jurídico, que los derechos lingüísticos son derechos humanos, individuales y colectivos que poseen todos los individuos. Muchas personas tienen que confundir que los derechos lingüísticos solamente son derechos de las lenguas indígenas, o forman parte de los pueblos originarios, pero no es así, es parte de todos porque es un derecho universal. Y también otra conclusión que puedo dar es que existen avances normativos por parte de los estados, existen normas, instrumentos jurídicos internacionales en el sistema de protección universal regional, existe esa jurisprudencia, ¿no? Pero aún así siguen siendo insuficientes y mucho más que nosotros seamos ese cambio, ¿no? Permitir tener esa interculturalidad, esa voz, esa participación progresiva, tanto en como en los individuos, y que no forman parte de repente de nuestra cultura, poseen una libertad cultural y lingüística desde otra perspectiva, y de esa manera poder erradicar cualquier tipo de discriminación. Yo creo que esas serían las tres principales conclusiones que pude abordar el día de hoy en esta entrevista. Me encantó cerrar con un mensaje positivo, ¿no? Que nos tratemos de convertir en ese pequeño motorcito de cambio, ¿no? Y el vínculo entre lo que queremos conservar y lo que de verdad vale mucho la pena traer con nosotros. Así que, Nucia, un placer haberte tenido con nosotros. Esperemos que haya sido un espacio de tu agrado. A todos los demás también invitamos a seguir los pasos de Nucia, a compartir con nosotros en el blog de Académica, en nuestra página de internet, compartir sus trabajos, nosotros trataremos de darle difusión y en la medida que también tengan ganas de participar, así como nuestra invitada el día de hoy, tendremos la oportunidad de renovar estos espacios y, como dice Carolina, seguir fomentando estos lugares de intercambio. Así que, Nucia, con eso damos por concluida nuestra actividad de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo. Gracias, chao. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos y le mandamos a todos y todas un cordial saludo en nombre de Académica.